Vamos a nuevamente grabar. Bien, entonces vamos a continuar con esto de acá. Vamos a ver ahora, no sé si se ve nuevamente la presentación. Hola. Sí, licenciado. Bien, entonces acá, nuevamente tenemos otro documento, ¿no? Otro documento, por ejemplo, en el Internet, en slide de Share. Ustedes saben, slide Share es un, es un lugar también en la web donde se publican varios documentos. Y en el Starlight Share cualquiera puede publicar, ¿no? Pero de todas maneras nosotros podemos averiguar, por ejemplo, la URL, ¿no? Entonces, slideshare.net, hemos dicho net, ¿qué significa? Eso también está ahí. El SlideShare es un sitio de alojamiento y autopublicación de contenidos. Cuando hacemos autopublicación, que yo puedo escribir y lo puedo publicar directamente en SlideShare. Entonces, es un sitio de alojamiento y autopublicación de contenidos donde cualquiera puede compartir libremente archivos, ¿no? Puede colocarlos en ahí. Eh, entonces, eso es un aspecto importante. Podemos ver también que el documento tiene el autor, ¿no? Eh, entonces, bueno, un aspecto importante acá de SlideShare. Nosotros tenemos estas páginas donde, si bien hay una publicación, y podría haber, por ejemplo, buenos documentos altamente con aporte académico, pero como no hay una revisión, nosotros hemos dicho que un aspecto importante para que podamos confiar en los documentos es que haya revisión. Y por lo tanto acá cualquiera puede compartir libremente archivos, no selecciona ni esta información, ni edita información científica. Eso significa que estos documentos no son revisados por expertos, los que están en SlideShare. Algunos sí pueden haber sufrido un proceso de revisión. Por lo tanto, podemos decir que este documento no ofrece garantías. Otro aspecto importante acá es en el autor. Normalmente los documentos, para que tenga más respaldo, los autores no es un solo autor, son varios autores, ¿no? Hoy en día la publicación de documentos científicos es a través de redes de investigación. Eso significa con la participación de investigadores que están en diferentes universidades en varios lugares del mundo y que están enfocados en una temática de investigación. Y aquí podemos ver que solamente tenemos un autor, ¿no? Entonces figura el nombre sin más datos, o sea, no se sabe si este autor pertenece a una universidad, es de algún instituto de investigación. Tiene que haber información, el autor tiene que colocar ahí su correo institucional si tiene que indicar si es docente de una universidad, la universidad de la cual es docente. Entonces acá simplemente aparece un nombre, ¿no? No sabemos si esta persona realmente es un experto en la temática que está abordando con ese documento o no, ¿no? Entonces, porque a través del nombre, a través del correo electrónico, de la institución donde trabaja, entonces uno puede darse cuenta de si podría ser confiable o no. Por ejemplo, si una persona coloca en el SlideShare, ¿no? Coloca un documento, pero esa persona es parte de un instituto de investigación y no es solamente un autor, son varios autores. Entonces, aunque esté en SlideShare, podemos tener alguna idea de que podría ser confiable, ¿no? Podría ser confiable porque sabemos dónde, en qué institución trabajan los autores, ¿no? La fecha, ¿no? El documento no tiene fecha, ¿no? Entonces, no hay una fecha, simplemente hay una fecha en la cual ha sido colgado en el SlideShare, que es la fecha de depósito, pero no tenemos la fecha de publicación de este documento, ¿no? Luego tenemos ahí la finalidad, ¿no? Es un texto de 2 páginas, el que está ahí colgado en el SlideShare. Entonces, un texto de 2 páginas sobre este tema puede ser unas anotaciones, un pequeño trabajo de clase o incluso una práctica
una práctica de uso de SlideShare y no nos esté queriendo comunicar información científica. Y puede ser que su finalidad sea, por ejemplo, probar cómo uno puede publicar en SlideShare documentos, ¿no? Que ha escrito sobre algún tema, ¿no? Entonces, eso también es importante poder ver el rigor. El rigor está relacionado con la redacción. Si es una redacción técnica, académica, entonces, y eso lo vamos a determinar haciendo la lectura de esas dos páginas, ¿no? Entonces, la redacción y lenguaje son relativamente correctos, de acuerdo a lo que se ha leído ahí, pero ahí dice, pero no hay referencias para justificar las apreciaciones y datos. Siempre tiene que haber referencias, ¿no? Porque ya hemos dicho, no, ninguna investigación comenzamos nosotros de cero. Siempre hay alguien que ya ha investigado sobre el tema. Entonces, si estamos queriendo ver, por ejemplo, esta temática de la contaminación de aguas, seguramente hay varios que ya han escrito, ¿no? Sobre esta temática. Entonces, tenemos que colocar ahí la referencia, el nombre del autor, ¿no? En qué año se ha publicado ese documento. Otro aspecto importante es la consistencia, ¿no? Habría que contrastar, dice, algunas informaciones y sobre todo valoraciones. Hemos dicho que la consistencia, ver si tiene o no tiene contradicciones en este documento que ha escrito, ¿no? Entonces aquí eh, habría, dice la sugerencia, la crítica que estamos haciendo es que habría que contrastar lo que está indicando, algunas afirmaciones que tiene en el documento, con otros documentos. Eh, Luego tenemos la objetividad, ¿no? Se emiten juicios históricos, no se sabe si esos juicios están fundamentados, ¿no? Entonces falta ecuanimidad, entonces falta objetividad también ahí, ¿no? Los juicios, todo lo que nosotros escribimos tiene que tener un respaldo, ¿no? El diseño, el texto es breve, ¿no? Sencillo y correcto, pero aquí que podemos ver nosotros en SlideShare, como en otras páginas también donde se aloja documentos, es que tiene publicidad, ¿no? La web incluye publicidad, ¿no? Aquí podemos tener la publicidad, ¿no? Entonces tiene publicidad la página donde se publican estos documentos, que es SlideShare, ¿no? Luego tenemos relevancia y insuficiencia, ¿no? Estos temas solo se podrían, dice, valorar en relación con nuestra búsqueda, pero 2 páginas son insuficientes en cualquier caso. Entonces, para saber si realmente este documento nos va a permitir tener un aporte, ¿no? En la temática que estamos abordando, 2 páginas son insuficientes, ¿no? Entonces, tiene que haber más, un contenido mayor para que nosotros podamos indicar que es relevante, ¿no? Y entonces acá vamos a tener una conclusión. La conclusión dice el documento, ¿no? El documento, una conclusión sobre esto en relación a esos criterios. Estamos diciendo el documento no es fiable, no es apropiado para un universitario. Está en una web no científica, porque SlideShare no es una web científica, que no selecciona lo que difunde, lo que publica, cualquiera lo publica, ¿no? Entonces, carece de autores reconocidos y expertos, no justifica la información, no tenemos ahí referencias, y por lo tanto, no podríamos usarlo. Entonces, no podríamos usar este documento como parte de un aporte científico, no podríamos usarlo y tampoco podríamos citarlo, ¿no? Entonces, esa es una valoración crítica que se realiza en relación a este documento, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo que está acá para los documentos que hemos mencionado en la tarea, y al final esta tiene que ser su conclusión. El documento es fiable, no es fiable, es apropiado para una formación académica o no es apropiado, es una web científica o no es una web científica, eh, se selecciona lo que se difunde, lo que se publica o no se selecciona, tiene autores reconocidos y expertos o no, se justifica la información, hay referencias de quienes han ya investigado sobre esta temática anteriormente. Entonces, de acuerdo a eso, se va a decir, la conclusión va a ser si el documento es el adecuado,
¿no? O no para tomar como una referencia, como un marco teórico en la investigación que vamos a desarrollar en cuanto a contaminación de aguas como efecto de la contaminación minera. Entonces, eso es importante que podamos mencionar, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, ustedes pueden ver, acá tenemos bueno, hemos visto, y también teníamos el anterior. Entonces, los dos pueden servir de base para que ustedes puedan hacer su tarea, la tarea número 2, de evaluar en forma crítica los contenidos que están en páginas web y que los tenemos que valorar desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Para ver si son adecuados, no son adecuados, etcétera, ¿no? Eso sería la conclusión que tendríamos acá. Bien, entonces acá, otro aspecto importante, ¿no? Vamos a ver acá, acá algunos aspectos más importantes sobre esto de la evaluación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a ver un video, acá. Bien, vamos a ver este video. Bien, ¿se puede ver ahí? Dice buscar en internet Universidad Politécnica de Valencia. ¿Se puede ver? Hola. Sí, sí, licenciada. Sí, Lice, se puede ver. Bien, entonces, buscar, dice, en internet recursos, pero donde nosotros tengamos garantías de que lo que estamos bajando, descargando del internet, realmente nos va a permitir, va a ser un aporte en nuestra formación académica, ¿no? Entonces acá vamos a ver este video, vamos a escuchar el video, aquí tenemos. Hola, en este polimedia de buscar en internet vamos a reflexionar sobre la calidad de las cosas que encontremos, cómo encontrar recursos con garantías. ¿Por qué? Porque en internet cualquiera puede poner su verdad y es muy probable que lo que encontremos tenga mucho valor, pero también puede ser que lo que encontremos sea falso. Hay grandes ejemplos de falsedades en la red, incluso ha habido juicios en el Reino Unido sobre algo que colgaron en internet falso sobre algún gobernante. Bien, como ejemplo de lo que estamos diciendo vamos a ver algún caso. Vamos a ver, por ejemplo, queremos buscar el autor de la canción Clavelitos, que canta La Tuna, una canción muy famosa, y si ponemos autor Clavelitos, ¿no? O autor de Clavelitos aquí en el buscador de Google, nos vamos a encontrar con que aquí nos dice que, vamos a abrirlo con el botón derecho en otra pestaña, dice Joaquín Valverde San Juan es el autor de Clavelitos, y luego si nos vamos a este segundo, nos vamos a encontrar con que, mirad, aquí Joaquín es el autor de la canción Clavelitos. Bien, si nos paráramos aquí, ya pues tendríamos un autor, pero aquí nos encontramos con que dicen que el autor fue Federico Galindo y Genaro Monreal. Ya tenemos dos valores que nos hacen pensar. Si entramos aquí, en Clavelitos, en Wikipedia, veremos que ya nos va dando pistas de que Clavelitos es una canción compuesta por tal y no debe confundirse con la de Genaro Monreal con Federico Galindo. Bien, ¿cuál es la que canta La Tuna habitualmente? Pues tenemos que seguir entrando. Tenemos que entrar por aquí, a ver en algún sitio donde podamos ver el autor y lo otro. Vamos a ir hacia adelante y podemos encontrarnos por aquí, seguramente, habrá que ir aquí mismo. Estudiantina madrileña, Clavelitos, Galindo, Monreal, entramos aquí y vemos aquí ya que realmente de la canción que nosotros buscamos los autores son Galindo y Monreal y no con lo que nos hubiéramos quedado de Quinito Valverde o Joaquín Valverde San Juan, si nos hubiéramos fiado del primer dato encontrado en Wikipedia, que además es una fuente que suele ser bastante fiable, porque suele estar revisada, etc. De hecho, no era un error, es simplemente que hay dos canciones que se llaman Clavelitos. Pero también tenemos un ejemplo de un error en Wikipedia.
En este caso de la Wikipedia en inglés. Es una cosa un poco técnica, bueno, bastante técnica, es una cosa de ingeniería aeronáutica. Es la temperatura de referencia de aeródromo, que es un parámetro que se utiliza en el diseño de aeropuertos y de aviones. Y vemos que si lo buscamos en inglés en Wikipedia, pues nos dice que está definida como la media mensual de la temperatura media diaria del mes más cálido del año, más un tercio de esta diferencia, vamos, esta fórmula. Y aquí nos dice una fuente, Airport Engineering, de un señor. Pero vamos, si no sabemos nada más, nos quedamos con que esta es la temperatura de referencia del aeródromo, pero no es así. Si buscamos el anexo 14 de la OACI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, o ICAO en inglés, aquí podemos encontrar varias fuentes del anexo, lo hemos descargado para no tener que esperar. Aquí está el anexo 14 de la OACI. Y hacemos una cosa que es muy recomendable a la hora de buscar, es un truco que hay que saberse siempre. A la hora de buscar con un navegador, control F, nos va a sacar una ventana, o aquí arriba a la derecha o aquí abajo a la izquierda, en función del navegador, y nos va a permitir introducir un término que buscar en lo que tengamos abierto. En este caso en un PDF, pero en una página web funciona igual. Esto viene muy bien si tenemos una página web con un montón de información y queremos ver si lo que estamos buscando está en ella. Ponemos temperatura, vemos que hay 16 ocurrencias, nos vamos, ya ponemos aquí temperatura de referencia de aeródromo, podríamos ir con el índice, pero vamos a ir haciendo así, esta no es, aquí tampoco, aquí está. La temperatura de referencia del aeródromo deberá ser la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año, siendo el mes más caluroso, etcétera, etcétera. Nada de un tercio, nada de... O sea, la referencia de Wikipedia en inglés está mal. Habría que simplemente con avisarles la cambiarían. Pero es un ejemplo de que las referencias, o sea, cuando encontremos algo siempre tenemos que pensar que puede no ser correcto. Siempre nos ayudará el tema de que tenga referencias, si es un blog, de dónde ha salido esa información, y sobre todo nos puede ayudar que una información sea de una fuente muy fiable, por ejemplo, de una publicación oficial, de un Instituto Nacional de Estadística, de este tipo de cosas. Aún así, tenemos un ejemplo de un dato del Instituto Nacional de Estadística Español, de un número de alumnos, no me acuerdo exactamente qué era, que en la nota de prensa que había redactado el mismo instituto, el dato que daban era muy parecido, pero no era igual exactamente. O sea, el periodista o quien fuera del Instituto Nacional de Estadística que hizo la nota de prensa con el resumen, no copió exactamente el valor que luego aparecía en las tablas. Con lo cual, es bueno, una vez encontrado algo, intentar buscar fuentes parecidas que nos den el mismo dato o intentar ir a la fuente más, digamos, inicial. En este caso, en el Instituto Nacional de Estadística, una vez encontrada la nota de prensa, ir a la tabla. O si tenemos un dato que hemos encontrado por Internet, intentar contrastarlo. Un ejemplo de un mal uso de Internet para este tipo de cosas es lo que se conoce como Google Bombing. Hubo uno muy famoso en España que consistió en que la gente empezó a meter resultados para que cuando alguien buscara SGAE apareciera la palabra ladrones. Fue bastante sonado en su día. Entonces, como Google utiliza lo que encuentra a la hora de ordenar los resultados, puede pasar este tipo de cosas. Como he dicho, es importante, una vez encontrada la fuente, pensar en cuál es la calidad de esta fuente, de dónde hemos encontrado el dato, y intentar contrastarlo con otras fuentes. Y ya con esto termino este polimedia. Bien, entonces también acá podemos ver, ustedes han podido ver Wikipedia, ¿no? Wikipedia, que seguramente todos alguna vez han ingresado a Wikipedia. Tiene algunas observaciones, ¿no? Una de las cosas es que es un sistema de colocar información, pero en forma colaborativa. O sea, cualquiera puede ir adicionando información, ¿no? Pero muchas veces eso no es toda esa información que se está colocando ahí, no es revisada por nadie. Entonces, ahí está el problema de Wikipedia. Por eso nosotros decimos acá en la presentación que tenemos, entonces vamos a indicar, acá nuevamente vamos a volver a la presentación.
Nuevamente se ve la presentación. Hola. Sí, licenciada. Bien, entonces bien. acá nosotros habíamos indicado vamos a ver acá, de Wikipedia, ¿no? ¿Qué es la Wikipedia? Entonces, nosotros podemos ver eh, cómo opera Wikipedia. Se redacta de forma colectiva, ¿no? Entonces, varias personas en forma voluntaria van haciendo aportes sobre algún tema, ¿no? Sobre, por ejemplo, la biografía de muchas personas que son reconocidas, o sobre alguna temática muy específica, pero no necesariamente pueden ser expertos, ¿no? Ni conocidos públicamente. Cualquiera puede hacer un aporte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se revisa, edita o filtra el contenido? ¿No? Entonces, hay un sistema de edición y control que también es cooperativo, con normas y procedimientos, aunque no sin deficiencias. Entonces, si bien hay un control, pero no hay una revisión exhaustiva en la veracidad de lo que realmente se está colocando en Wikipedia. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Wikipedia? Es que es actualizado, ¿no? Entonces, la información cada vez van actualizando la información y por lo tanto en algunos casos nos sirve de mucho porque es una información muy actualizada, pero eh, siempre tenemos que tener nuestra duda acerca de lo que está en Wikipedia. ¿Por qué? No ha sido revisado, no hay un control de lo que se publica, no hay un control de lo que se va adicionando de información a la Wikipedia, porque la Wikipedia cada vez va adicionando información, ¿no? Y eso es porque hay varias personas que, dependiendo de cuál es la información que se tiene en Wikipedia, van haciendo aportes, ¿no? Pero esos aportes no se sabe si son los correctos o no, y simplemente son colocados en Wikipedia, ¿no? Puede ser que en algunos casos, como les decía, sea lo correcto, pero ante esa duda de que no ha habido una corrección, de que no hay alguien que filtre y diga este contenido tiene que ingresar y este no, entonces hay una duda en relación a esta información. Ahora, ¿es actual la información de Wikipedia? Lo que les decía hace rato, posiblemente la actualización de la información que nosotros tenemos en Wikipedia es la mayor virtud que tenga esta página, ¿no? Ahora, porque siempre hay esos aportes colectivos y por lo tanto, cada vez que hay algún aspecto importante que se requiera adicionar, es adicionado por estos voluntarios. Ahora, ¿es rigurosa? Depende de los artículos. La calidad varía mucho de unos a otros, ¿no? Eso va a depender, por eso, depende de quién haya escrito, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es su finalidad? Wikipedia es una enciclopedia, ¿no? Es una enciclopedia como simplemente, y como tal, es una síntesis secundaria o terciaria de lo que ya se sabe sobre los diferentes temas, ¿no? Nosotros tenemos que ir a la información primaria para generar, para tener un conocimiento, un aporte académico. Entonces, esta es una información que se hace recaudo de otra información, ¿no? Y muchas veces puede ser hasta ya una síntesis terciaria, o sea, de un documento secundario o de varios documentos secundarios se está colocando ahí la información, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con Wikipedia. Wikipedia dice es una fuente de información. Practica si lo usas con moderación y sentido crítico, y si no recurres a ella en sustitución de conocimientos que debes buscar en otros lugares. La propia web lo explica muy bien en su página, ¿no? O sea que no todo lo que está ahí nos dice que se ha sido revisado, ha sido filtrado, entonces ha cumplido con las normas que tenemos ahí. Algunos consejos que nosotros podemos tener para utilizar Wikipedia. Sigue las orientaciones de tus profesores al respecto y pregúntales si tienes algunas dudas sobre la Wikipedia o lo que has podido obtener en la Wikipedia en relación, por ejemplo, a una materia, a algún método o algún tema concreto, ¿no? Para ver si eso realmente está correcto. Consultar Wikipedia con espíritu crítico, siempre la idea es criticar ahí el contenido, porque ya sabemos que no ha tenido revisiones, filtrados.
Entonces, consultar Wikipedia con espíritu crítico, con prudencia, contrastar la información, ponte alerta ante afirmaciones que son dudosas, pondera la diferente calidad de los artículos, utiliza Wikipedia como enciclopedia, como una vía de acceso para introducirte a temas, para aclarar conceptos, para encontrar terminología para búsquedas más profundas, para conseguir referencias bibliográficas y enlaces a otros sitios web, porque también en ahí la Wikipedia nos muestra algunos enlaces a otros sitios y posiblemente en esos enlaces podamos encontrar nosotros información más confiable, ¿no? Pero nos da una ruta, nos da una guía, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve Wikipedia, ¿no? Entonces, eso de Wikipedia hay que tener cierto cuidado. No utilices Wikipedia como base definitiva o exclusiva de conocimientos para un trabajo, ni para preparar un tema. Es una herramienta auxiliar. Esto es importante. Wikipedia es una herramienta auxiliar. Si alguien tiene alguna duda sobre algún concepto, puede ingresar a Wikipedia, ¿no? Explora las versiones de los artículos en inglés, ya que este es el lenguaje que a menudo son mucho mejores que en castellano. Eso significa, o en español, significa que en Wikipedia, por ejemplo, si yo quiero saber un concepto, es mucho mejor si coloco en inglés ese concepto porque es mucho más completo, eso ya se ha podido ver, ¿no? Que, por ejemplo, si yo lo coloco, quiero ver ese concepto en español, ¿no? Wikipedia es un buen ejemplo de las grandes posibilidades de la web. Está en tu mano aprovecharlas de manera selectiva e inteligente, ¿no? Bien, entonces, en resumen, podemos decir que Wikipedia es una enciclopedia, wiki, no la fuente del conocimiento científico, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que cuidarla o utilizarla con mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que tener en Wikipedia dudas, ¿no? Y eso tenemos que contrastar, ¿no? Pero nos puede servir, como habíamos dicho, porque en algunos casos toda esa información tiene enlaces a algunas páginas web y sí, en esas páginas podríamos nosotros ver ya la información relevante, la información primaria sobre un tema que estamos abordando, ¿no? Bien, entonces acá vamos a quedar entonces en esta parte, ¿no? Bien, vamos a guardar la lista, todos se han colocado su nombre, nuevamente vamos a guardar por si alguien ha adicionado. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos por el día de hoy. Les voy a mandar entonces la tarea, y bien culmina esta clase, y tienen entonces una semana para poder hacer la presentación de la tarea. Entonces, eso sería el próximo martes, ¿no? Entonces, el próximo martes sería el límite para presentar esta tarea, y lo mismo, ya, bueno, también eso les voy a explicar. Ustedes pueden colocar, pueden enviar a mi correo, pero simplemente con que el archivo que ustedes envíen tenga un nombre y un apellido para que no tengamos problemas posteriormente con la evaluación. Bien, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de finalizar la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a culminar la clase del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego.